Hay personas que no necesitan odiarte en voz alta, porque lo hacen en silencio. Te abrazan. Te felicitan. Te dicen que están felices por ti. Pero por dentro, desean que todo en tu vida se derrumbe. Y lo peor es que algunas de esas personas no se quedan solo en la envidia. Dan un paso más. Manipulan. Traicionan. Y en algunos casos, intentan destruirte de formas que no puedes explicar. Porque cuando la envidia se vuelve obsesión, ya no sabes si estás enfrentando a una persona o a algo mucho más oscuro. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La mejor amiga de Laura. Laura Méndez tenía 29 años y vivía en Ecatepec, Estado de México. Trabajaba en una agencia de marketing digital, tenía una relación estable, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba tomando rumbo. Pero si alguien le hubiera preguntado cuál era la persona más importante fuera de su familia, Laura no habría dudado ni un segundo. Daniela. Su mejor amiga desde la universidad. Se conocieron en primer semestre, en una clase de comunicación. Desde entonces, fueron inseparables. Compartían todo. Apuntes. Ropa. Problemas. Incluso secretos que jamás le contarían a nadie más. Daniela era de esas personas que siempre estaba ahí. En los momentos buenos, y sobre todo en los malos. Cuando Laura terminó una relación muy tóxica a los 23, Daniela fue quien la sostuvo. Cuando Laura no conseguía trabajo, Daniela la motivaba. Por eso, cuando finalmente todo empezó a mejorar, Laura pensó que Daniela sería la primera en alegrarse. Pero no fue así. Al principio, eran detalles pequeños. Cuando Laura consiguió su nuevo trabajo, bien pagado, Daniela simplemente dijo, que bueno, ojalá no te estreses tanto. No hubo emoción. No hubo celebración. Laura lo dejó pasar. Luego, meses después, Laura conoció a Andrés. Una relación sana, tranquila, estable. Y fue ahí cuando Daniela empezó a cambiar más. Comentarios sutiles. Se ve demasiado perfecto. Esos son los peores. Pequeñas frases que se quedaban dando vueltas en la cabeza de Laura, aunque intentara ignorarlas. Pero lo que más le incomodaba, era la mirada de Daniela. A veces, mientras Laura hablaba de algo bueno en su vida, Daniela se quedaba en silencio, observándola, sin sonreír, como si estuviera pensando algo que no quería decir. Una noche, Daniela la invitó a cenar a su casa. Nada especial. Solo como en los viejos tiempos, dijo. Laura aceptó. Llegó alrededor de las 9 de la noche. El ambiente era extraño desde el inicio. La casa estaba más oscura de lo normal. Solo algunas luces encendidas. Y había un olor difícil de describir. Como a incienso, pero más fuerte. Más pesado. Estoy probando cosas nuevas, dijo Daniela sonriendo. Cenaron. Tomaron vino. Recordaron historias de la universidad. Por momentos, todo parecía normal. Pero hubo un instante que Laura nunca olvidaría. Estaban riéndose, cuando Daniela, de la nada, le tomó la mano. Fuerte. Demasiado fuerte. Y la miró fijamente. ¿Tú nunca has sentido que alguien tiene todo, sin merecerlo? Laura se quedó en silencio. No supo qué responder. Daniela soltó su mano, y volvió a sonreír. Como si nada hubiera pasado. Esa noche, Laura se fue a su casa, con una sensación rara. Pero no sabía explicar por qué. Pensó que era sugestión. Cansancio. Nada más.
hasta que empezaron los sueños. La primera noche fue confuso. Soñó que alguien estaba parado en la esquina de su cuarto. No podía ver su rostro. Solo una silueta, observándola. La segunda noche fue más claro. La figura estaba más cerca, a los pies de su cama. Y esta vez, Laura intentó moverse, pero no pudo. Parálisis. Intentó gritar, pero no salía ningún sonido. Y justo antes de despertar, sintió algo. Como si alguien le susurrara su nombre. Después de eso, dejó de ser solo en las noches. Durante el día, comenzó a sentirse agotada. Sin energía. Como si no hubiera dormido en días. En el trabajo, cometía errores que nunca antes cometía. Olvidaba cosas. Perdía concentración. Y lo peor. Empezó a sentir que no estaba sola. Incluso estando completamente sola. Una tarde, mientras organizaba su bolso, encontró algo. Un pequeño objeto envuelto en hilo rojo. Lo miró por unos segundos, confundida. No lo reconocía. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo abrió lentamente. Y lo que vio, le hizo sentir un frío inmediato en el cuerpo. Cabello. Oscuro. Enredado. Y en ese momento, lo entendió. Era suyo. Esa noche, Laura no durmió. A la mañana siguiente, fue directamente a casa de Daniela. No tocó la puerta. Entró. Y la encontró en la cocina. Como si la estuviera esperando. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, mostrando el objeto. Daniela lo miró. Y sonrió. No sorprendida. No nerviosa. Tranquila. Pensé que tardarías más en darte cuenta. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. ¿Qué me hiciste?, preguntó Laura. Daniela inclinó la cabeza, observándola. Y dijo algo que Laura jamás olvidaría: solo quería que sintieras lo mismo que yo. Laura retrocedió. Confundida. Asustada. ¿De qué hablas? Daniela dio un paso hacia ella. Ver cómo alguien tiene todo, mientras tú no tienes nada. Laura se fue de ahí, sin decir una palabra más. Cortó todo contacto. La bloqueó. Nunca volvió. Pero eso no detuvo lo que ya había empezado. Durante semanas, los sueños continuaron. Pero ahora, la figura ya no estaba lejos. Estaba al lado de su cama. A veces, inclinándose sobre ella. A veces, tan cerca, que podía sentir su respiración. Y entonces, ocurrió algo peor. Una madrugada. Laura despertó. No por un sueño, sino porque escuchó algo real. Un susurro. En su cuarto. Abrió los ojos lentamente. Y por primera vez, no estaba soñando. Había algo ahí. De pie. En la oscuridad. Laura nunca supo cómo explicar lo que pasó después. Solo sabe que, con el tiempo, todo se fue calmando. Los sueños desaparecieron. La sensación también. Pero nunca del todo. Porque incluso hoy, años después, Laura sigue despertando algunas noches, exactamente a las 3:33. Sin razón aparente. Con el corazón acelerado. Y con una sensación imposible de ignorar. Como si alguien todavía estuviera ahí. Observándola. Y lo más inquietante de todo, es que Laura nunca volvió a saber de Daniela. Pero hay algo que aún la persigue hasta hoy. Porque la última vez que revisó su teléfono, había un mensaje que nunca recordó haber abierto. De Daniela. Que decía: esto no se termina cuando tú decides. El socio perfecto.
Andrés Salazar tenía 31 años y vivía en Medellín, Colombia. Durante años, su vida fue bastante normal. Trabajo estable. Rutina tranquila. Nada extraordinario. Pero todo cambió cuando decidió emprender. Y no lo hizo solo. Lo hizo con alguien en quien confiaba completamente. Felipe. Su mejor amigo desde la infancia. Crecieron en el mismo barrio. Fueron al mismo colegio. Y durante más de 20 años, compartieron prácticamente todo. Por eso, cuando Andrés tuvo la idea de abrir una agencia de marketing, Felipe fue la primera persona en la que pensó. Si vamos a hacerlo, lo hacemos juntos, le dijo. Y así fue. Al principio, todo era difícil. Pocos clientes. Ingresos inestables. Días largos y noches aún más largas. Pero había algo que los mantenía firmes. La confianza. Esa sensación de que, pase lo que pase, el otro iba a estar ahí. Y entonces, el negocio empezó a crecer. Primero un cliente grande. Luego otro. Después recomendaciones. En menos de un año, lo que empezó como un experimento, se convirtió en algo serio. Oficina propia. Equipo pequeño. Ingresos constantes. Y fue justo en ese punto, cuando algo cambió. Felipe dejó de ser el mismo. No fue de un día para otro. Fue gradual. Casi imperceptible. Primero, empezó a llegar más tarde a la oficina. Luego, dejó de participar en reuniones importantes. Se mostraba distante. Como si ya no estuviera realmente ahí. Andrés lo notó. Pero pensó que era estrés. Cansancio. Nada más. Hasta que empezaron a pasar cosas extrañas. Un cliente importante canceló sin explicación. Un contrato casi cerrado se cayó en el último momento. Correos que Andrés juraba haber enviado nunca llegaron. Errores pequeños, pero constantes. Demasiados para ser coincidencia. Una noche, Andrés decidió quedarse hasta tarde en la oficina. Solo. Revisando números. Intentando entender qué estaba pasando. Y fue ahí, cuando notó algo. Las cámaras de seguridad. Nunca las revisaban. Pero esa noche, algo le dijo que lo hiciera. Abrió el sistema. Retrocedió las grabaciones. Horas. Días. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegó a una noche específica. 2 semanas atrás. 3:12 de la madrugada. La oficina estaba vacía. Oscura. Silenciosa. Y entonces, la puerta se abrió. Felipe. Entró solo. Sin luces. Caminando lento. Como si no quisiera hacer ruido. Andrés frunció el ceño. ¿Qué hacía aquí a esa hora? Siguió viendo. Felipe no fue a su escritorio. No encendió la computadora. No trabajó. Hizo algo más. Se detuvo frente al escritorio de Andrés. Y sacó algo de su bolso. Pequeños objetos. Uno por uno. Los colocó cuidadosamente sobre la mesa. Velas negras. Un vaso con líquido oscuro. Papeles doblados. Andrés sintió un escalofrío. Felipe se sentó frente al escritorio. Y empezó a dibujar. Símbolos. Líneas. Figuras que Andrés no reconocía. Pero había algo en ellas. Algo que no se sentía bien. Y entonces, Felipe habló. La cámara no tenía audio claro. Pero en un momento, se inclinó hacia adelante. Muy cerca del escritorio. Y sus labios se movieron lentamente. Andrés pausó el video.
Retrocedió. Acercó la imagen, intentando leer lo que decía. Y cuando lo entendió, sintió un vacío en el estómago. Si no es mío, no será de nadie. Andrés cerró la laptop de golpe. El silencio de la oficina se volvió pesado. Demasiado pesado. Al día siguiente, enfrentó a Felipe. Directamente. Sin rodeos. ¿Qué hiciste en la oficina esa noche? Felipe lo miró. Por un segundo, parecía confundido. Pero luego, sonrió. Una sonrisa que Andrés nunca le había visto. A veces las cosas necesitan ayuda para equilibrarse, dijo. Andrés sintió que algo no estaba bien. No era solo lo que decía. Era como lo decía. ¿Equilibrarse cómo?, preguntó. Felipe lo miró fijamente. Tú siempre tuviste todo más fácil. Silencio. Este negocio, también. Andrés negó con la cabeza. Lo construimos juntos, le dijo. Felipe no respondió de inmediato. Solo siguió mirándolo. Eso es lo que tú crees. Ese fue el momento en que Andrés entendió algo. Ya no estaba hablando con su amigo. Terminó la conversación ahí mismo. No discutió. No gritó. Simplemente decidió salir de la sociedad. Pero lo más extraño pasó después. Felipe dejó de aparecer. No volvió a la oficina. No respondió llamadas. No mensajes. Nada. Al principio, Andrés pensó que se estaba escondiendo. Pero pasaron días. Luego semanas. Hasta que alguien dijo algo que lo dejó helado. Felipe no ha ido a su casa desde hace días. La policía fue contactada. Se inició una búsqueda. Pero nunca lo encontraron. Ni rastro. Ni pistas. Ni explicación. Y el negocio nunca volvió a ser el mismo. Clientes que se iban sin razón. Proyectos que fallaban. Equipos que no funcionaban. Como si algo se hubiera quedado ahí. En la oficina. Andrés intentó vender el lugar. Mudarse. Empezar de nuevo. Pero antes de irse, decidió hacer algo. Revisar las cámaras una última vez. No esperaba encontrar nada. Pero lo que vio fue suficiente para no volver nunca más. Era una grabación reciente. De esa misma semana. La oficina estaba vacía. Como siempre. Pero en el escritorio de Andrés había algo. Las velas. Las mismas velas negras. Y en la pared detrás, dibujado lentamente, como si alguien lo estuviera haciendo en ese momento, un símbolo. Andrés no volvió a entrar. Nunca. Pero hay algo que Andrés nunca logró explicar. Porque cuando entregó las llaves del lugar, el nuevo dueño le hizo una pregunta. Oye, ¿tu socio todavía viene por las noches? Andrés se quedó en silencio. Porque él nunca le dijo que alguna vez tuvo un socio. La invitación. Marina Ríos tenía 28 años y vivía en Madrid, España. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Un buen trabajo en una consultora. Un departamento propio. Un círculo de amigos cercano, de esos que se mantienen durante años. Y dentro de ese grupo, había alguien que siempre había estado ahí. Clara. No eran solo amigas. Eran de esas personas que se conocen demasiado bien. Clara sabía cómo pensaba Marina. Que le dolía. Que le hacía feliz. Por eso, cuando Marina empezó a avanzar en su vida, Clara fue testigo de todo. Ascensos. Viajes. Nuevas oportunidades. Y siempre estaba ahí. Sonriendo.
aplaudiendo, acompañando. Pero había algo que Marina empezó a notar con el tiempo. Pequeños detalles. Cosas tan sutiles que era fácil ignorarlas. Cuando Marina contaba algo bueno, Clara cambiaba de tema. Cuando alguien la felicitaba, Clara hacía un comentario incómodo. Bueno, tampoco es para tanto. Nada directo. Nada evidente. Pero constante. Hasta que Marina decidió hacer algo. Organizar una cena. En su departamento. Invitar a todo el grupo. Quería celebrar. Compartir. Sentirse cerca de todos otra vez. La cena fue un viernes por la noche. Todo estaba listo. Luces cálidas. Música suave. Comida preparada. Los invitados empezaron a llegar. Risas. Conversaciones. Ambiente ligero. Y luego, llegó Clara. Desde el momento en que entró, Marina sintió algo. No sabía qué. Pero algo no estaba bien. Clara estaba diferente. No hablaba mucho. No reía como siempre. Observaba. Miraba a Marina. En silencio. Durante demasiado tiempo. En un momento, mientras todos estaban distraídos, Clara se acercó a la cocina. Tu casa es bonita, dijo. Pero no sonaba como un cumplido. Sonaba como otra cosa. Marina sonrió, incómoda. Gracias. Clara recorrió el lugar con la mirada. Siempre consigues lo que quieres, ¿no? Silencio. Marina intentó reír. No siempre. Clara la miró. Fijamente. Y por un segundo, su expresión cambió. Algo en sus ojos no era normal. Pero desapareció rápido. Disfrútalo, dijo. Y salió de la cocina. La noche continuó. O eso parecía. Porque poco después, Marina empezó a sentirse mal. Al principio fue leve. Un mareo. Luego, pesadez. Como si su cuerpo no respondiera igual. Pensó que era el vino. O el cansancio. Pero no era eso. Porque cuando intentó levantarse, sus piernas no reaccionaron como deberían. Y fue ahí, cuando empezó la sensación más extraña. Como si no estuviera sola, dentro de su propia mente. Los días siguientes, fueron peores. Mucho peores. Marina empezó a escuchar cosas. Susurros. No claros. No entendibles. Pero presentes. A veces, justo antes de dormir. A veces, en completo silencio. Y otras veces, cuando estaba completamente despierta. Empezó a sentir que alguien la observaba. No desde afuera. Desde dentro. Una noche, despertó de golpe. Con una sensación imposible de describir. Se sentó en la cama. Respiración agitada. Y entonces, lo sintió. Alguien, muy cerca. Demasiado cerca. Giró la cabeza lentamente. Nada. Pero la sensación no se iba. Al día siguiente, decidió revisar algo. Las fotos de la cena. Tal vez, solo necesitaba distraerse. O entender qué había pasado. Abrió la galería. Imagen tras imagen. Todo parecía normal. Hasta que llegó a una. Clara. De pie. Mirándola. Pero no como una amiga. Era odio. Puro. Siguió revisando. Otra foto. Otra. Y otra. En todas. Clara estaba igual. Observándola.
fijamente, como si ya supiera algo. Marina sintió un nudo en el estómago y decidió hacer lo único que podía hacer: buscarla. Fue a su casa. Tocó la puerta. Clara abrió, como si la estuviera esperando. «Tenemos que hablar», dijo Marina. Clara no respondió. Solo sonrió y la dejó pasar. El ambiente dentro era extraño, oscuro, pesado. «¿Qué me hiciste?», preguntó Marina. Clara inclinó la cabeza. «Nada que no quisieras en el fondo». Confundida, Marina dijo: «¿De qué hablas?». Clara dio un paso hacia ella. «Tú tienes la vida que yo merecía». Silencio. «Siempre la tuviste». Marina sintió miedo, pero también algo más, como si esas palabras resonaran demasiado fuerte. «No sabes lo que dices», respondió. Clara sonrió. «Sí lo sé». Y entonces susurró algo, muy bajo, tan bajo que Marina apenas lo entendió, pero lo sintió. Marina salió de ahí. No volvió. No respondió mensajes. Cortó todo. Pero eso no terminó nada, porque las voces no desaparecieron. La sensación tampoco. Y con el tiempo, algo cambió. Marina dejó de reconocerse. Pensamientos que no sentía propios. Emociones que no podía controlar. Como si alguien más estuviera ahí. Hoy, años después, Marina sigue viviendo en el mismo lugar. Pero hay algo que nadie entiende. Porque las pocas personas que han ido a visitarla dicen lo mismo. Que cuando Marina se queda en silencio, mirando fijamente, su expresión cambia. Y por un instante, no parece ella. Y lo más perturbador de todo, es que Clara nunca volvió a aparecer. Pero hay algo que Marina encontró meses después, en una de las fotos de aquella noche. Algo que nadie más había visto. Porque detrás de ella, reflejado en el vidrio, había una segunda silueta. Mirándola. Pero esa silueta no era Clara. Las historias más aterradoras no siempre empiezan con desconocidos. A veces empiezan con personas que te conocen demasiado bien. Personas que celebran contigo, pero en silencio desean verte caer. Porque la envidia, cuando crece lo suficiente, deja de ser un sentimiento y se convierte en intención. Y después de escuchar estos casos, hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿Cuántas personas a tu alrededor realmente quieren verte bien? Antes de irte, quiero que hagas algo. Pero hazlo con total honestidad. ¿Alguna vez sentiste que alguien cercano te tenía envidia real? No una sospecha. Envidia de verdad. Escribe ahora mismo en los comentarios. Yo lo sentí. Quiero ver cuántos de ustedes saben exactamente de lo que hablo. Y si este tipo de historias te incomodan, pero no puedes dejar de verlas, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso podría no ser solo una historia. Podría ser una advertencia.